Buenos días. Soy Javier García Campayo, soy profesor de psiquiatría en la Universidad de Zaragoza, donde dirijo un máster de mindfulness que es el más antiguo de cualquier universidad de habla española. Junto a Virginia Gasián, compañera psicóloga y economista, experta en la implantación de mindfulness en entornos empresariales, en instituciones, vamos a ofrecerles este curso en 10 sesiones. El curso voy a compartir pantalla para que podamos ver algunas de las diapositivas que apoyarán el curso. Se denomina afrontar las crisis y desarrollar resiliencia con mindfulness y aceptación. Como les decía, son 10 sesiones de unos 40-45 minutos donde vamos a ver los siguientes temas. Hoy empezaremos viendo el tema aprender de las crisis. Vamos a intentar poder obtener los aspectos positivos de las crisis. Los negativos son evidentes, pero vamos a ver cómo podemos utilizarlo para crecer. Todo el curso está basado en mindfulness, por eso las sesiones 2, 3 y 4 vamos a hacer una introducción a fondo sobre esta técnica, haremos prácticas y aprenderemos los fundamentos teóricos y prácticos para poder incorporarlo a nuestra vida diaria. Las sesiones 5 y 6 hablarán de otra técnica muy asociada a mindfulness que se denomina compasión. Compasión, ya verán que no es lo que tradicionalmente se entiende como tal, sino que es la capacidad de ser más afectuoso con nosotros mismos y con los demás, de ser menos críticos, de ser menos exigentes. Es una técnica muy eficaz para la culpa, para la vergüenza en general. La sesión 7 hablaremos de psicología positiva, algunas ideas para aumentar el bienestar en general y desarrollar emociones positivas. Las sesiones 8 y 9 trataron sobre la aceptación, un concepto fascinante que no tiene que ver con la resignación, ¿no? Es una propuesta muy activa y muy eficaz en circunstancias como las que estamos viviendo ahora, donde el individuo no puede cambiar él solo lo que ocurre. Lo que tiene que hacer es poder poner todos sus recursos cognitivos para llevar de la mejor manera posible algo que no puede cambiar. Y la última sesión hemos llamado mantener las enseñanzas a largo plazo, lo que intenta es resumir un poco todos los elementos del curso y planificar cómo pueden pasar a formar parte de nuestra vida, cómo puede ser parte de nosotros. Mindfulness es una técnica muy práctica y por eso vamos a empezar a hacer una práctica desde el principio. Mindfulness se podría traducir como atención plena o conciencia plena. Por tanto, vamos a hacer algunos de los ejercicios más sencillos de atención. Les invito a adoptar una postura cómoda. El próximo día insistiremos más en ella, pero básicamente es con las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, la espalda recta, sin tensión, las manos apoyadas sobre las piernas y ojos cerrados. Una postura cómoda donde puedan estar relajados, donde puedan mantenerse 5 o 10 minutos sin apenas moverse. Y vamos a empezar con el primer ejercicio, que sería poner la atención en las plantas de los pies. Ven que si llevan ahí la atención, van a poder percibir los calcetines o medias, si es que llevan, por supuesto los zapatos, pero sobre todo el contacto con el suelo, en última instancia con la tierra. Dense cuenta de que este contacto está siempre que estamos en una postura sentada o de pie y sin embargo casi nunca lo percibimos. Si mantienen ahí la atención, les invito a observar qué es lo que pasa en la mente. Luego les preguntaré si es fácil o es difícil mantener la atención, en este caso en la planta de los pies. Y si es difícil, si la atención se va, les invitaría a observar cómo se va, cuál es el proceso que hace que la mente se vaya. Pasamos ahora a un segundo objeto dentro de la misma práctica. En vez de algo de reducido tamaño y estable, como son las plantas de los pies, vamos a poner la atención a algo
que nos rodea, los sonidos, puede aparecer por cualquier parte, por delante, por detrás, por los lados, por arriba, y que además es continuamente cambiante. Hay muchos sonidos, los naturales aparecen y desaparecen, no es algo estable. Mantengamos ahí la atención unos segundos. Y de nuevo les invito a preguntarse si es fácil o si es difícil mantener la atención, en este caso a los sonidos. Ven que es un dominio completamente diferente del de la sensación táctil de los pies. Esto es una sensación auditiva. Y de nuevo, si es difícil, si no se puede mantener la atención, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el proceso que se produce en la mente para que la atención se vaya? Luego lo comentaremos. Y pasamos a un tercer y último ejercicio, más sutil, quizá más difícil para muchos, es poner la atención en los olores, las sensaciones olfativas. Los seres humanos en general no tenemos un buen olfato. Si no hay ningún olor sobresaliente, pues entonces hay que poner la atención en la falta de olfato, en la falta de olores. De nuevo, la pregunta es fácil, es difícil mantener la atención? ¿Y cómo se va la atención? ¿Qué es lo que ocurre? Eso es lo que les preguntaría. Mantenemos unos segundos más la atención y lentamente, al ritmo que quieran, pueden ir abriendo los ojos y volviendo. Esto es lo que les preguntaría. No sé cuál ha sido su experiencia de esta práctica corta de mindfulness. Hemos estado unos 5 minutos haciendo 3 ejercicios de atención. La pregunta es fácil o es difícil mantener la atención? La mayor parte de las veces lo que nos dice todo el mundo es que es difícil, de no tener cierta experiencia en prácticas de yoga o, en fin, algunas características especiales. En general es difícil mantener la atención. Esa es la respuesta mayoritaria que nos da la gente y creo que es la experiencia de todos nosotros. La segunda pregunta es más sutil. ¿Cómo se pierde la atención? Ven que nosotros ponemos la atención en un punto, en este caso en la respiración, en los pies o donde quieran, en los olores o en los sonidos, y la atención se va. ¿A dónde se va? Normalmente suelen aparecer pensamientos, es lo más frecuente. En la mente hay varios objetos, lo comentaremos las sesiones que dediquemos a mindfulness. El objeto más predominante son los pensamientos, ¿no? Nuestra mente siempre está pensando, entonces es fácil que la mente se nos vaya a un pensamiento del pasado, algo que hicimos y que no nos gusta, o queríamos haberlo hecho de otra manera, o del futuro, algo que queremos hacer, que nos preocupa por lo que sea. Generalmente se suele ir ahí, a pensamientos. Pero también se podría ir, por ejemplo, a sonidos, ¿no? Si tengo un sonido del tipo que sea que me está preocupando porque me llama en ese momento la atención, pues se me va ahí en vez de poner la atención en la planta de los pies. O, por ejemplo, se me puede ir a una sensación física, a un dolor, aunque tenga la atención en la planta de los pies, me está doliendo el estómago, por ejemplo, y ahí se me va la atención. Entonces ven que la atención se pierde porque aparecen otros objetos en la mente que llevan nuestra atención y desaparecen. Esto es básicamente a lo que nos dedicamos en mindfulness, a observar este proceso. Fíjense que un tema de los que nos interesa insistir es de qué depende la atención. Muchos de ustedes pensarán que la atención básicamente depende, y así nos lo dicen en los cursos, de que aquello a lo que tienden sea interesante. Quiero decir que si están, yo qué sé, viendo una película o si están jugando a algo que les gusta, si están haciendo algo que les llame especialmente la atención, pues es fácil mantenerla. Sin embargo, si están pelando una patata o andando por la calle, algo que no es especialmente exigente y llamativo, pues la atención se pierde. Eso es verdad.
Quiere decir, si el objeto al que ponemos la atención nos interesa, pues es más fácil mantenerla. Pero lo que dicen los estudios solo explica como un 10 o un 15% de toda nuestra atención. Otras personas dicen, depende del cansancio, es verdad, o de las preocupaciones, es verdad. Eso explica también un pequeño porcentaje de nuestra atención. Pero lo que quería insistiros es que la atención depende, sobre todo, del entrenamiento. Si ustedes están entrenados, y mindfulness es básicamente entrenamiento de la atención, van a poder mantener la atención donde quieran. Esto es lo que yo quiero insistirles. Ven que el ejercicio que hemos hecho es un ejercicio de atención. No estamos acostumbrados a desarrollar la atención, no está en nuestra tradición psicológica occidental. La psicología occidental lo adquirió de la tradición oriental, de la psicología oriental, en los años 50 aproximadamente, adaptando técnicas de meditación. Entonces, el entrenamiento es la clave de la atención. Pero yo creo que la pregunta importante es que ustedes dirán, bueno, ¿y para qué sirve la atención? Es tan importante, ¿vale la pena dedicarse a entrenarla? Verán que en general lo que la gente nos dice es, cuando nos preguntamos para qué sirve la atención, nos dicen lo que es obvio. Es decir, para aumentar la eficacia, como tiene ahí. Yo creo que esto es algo muy claro. Todo el mundo capta, no es capaz de entender que si yo tengo una buena atención, aquello que haga lo voy a hacer de forma mucho más eficaz. Si estoy estudiando, por eso se utiliza mucho en colegios, en universidades, mi rendimiento va a ser mayor, porque no se me va a la mente tan fácilmente. Fíjense que, por ejemplo, una oposición, ¿no?, que para muchas personas es de lo más importante en la vida en ese momento cuando la estudian, y sin embargo la atención se va. Es decir, que no depende solo de que nos interese el tema, ¿no? Entonces, vamos a ser más eficaces, por ejemplo, estudiando, por ejemplo, trabajando, ¿no? Yo estoy haciendo cualquier trabajo, da igual que sea en una cadena de montaje o que sea un trabajo creativo, si la atención está bien dirigida, voy a ser más eficaz. Este aspecto, esta utilidad de la atención es muy evidente para todos, pero el segundo aspecto resulta más difícil para la mayor parte de la gente el verlo. Es que una mente atenta va a ser una mente más feliz, con menos malestar psicológico. ¿Cuál es la causa? Les pongo un ejemplo. Imagínense que yo voy paseando por la calle, paso por delante de una pastelería y digo, me gustaría comprarme ese pastel, ¿no? Me apetece. Ese es un pensamiento agradable. Estoy pensando en lo que voy a disfrutar comprando el pastel. El siguiente pensamiento puede ser, voy a sacar dinero para pagarlo. El siguiente pensamiento puede ser, no tengo dinero. El siguiente pensamiento puede ser, es que llevo un año en paro. Y el siguiente pensamiento puede ser, es que soy un fracaso, estoy echando múltiples currículum, nadie me contrata, tengo una edad muy inadecuada, etcétera, etcétera. Y me puedo quedar rumiando ahí un rato. Fíjense el fenómeno. Desde el primer pensamiento que era positivo hasta el negativo han pasado como 4 o 5 pensamientos nada más. Eso en segundos son unos 15 segundos. En cuanto llego al pensamiento negativo de que soy un fracaso, etcétera, me quedo rumiando y es posible que me pegue media hora, 5 minutos o un rato. Ven que una mente estable, una mente atenta, no seguiría este proceso, ¿no? En cuanto viese que va a empezar a generar pensamientos negativos, podría pararlo. Este es el tema clave de la atención. Ustedes van a ser más eficaces, pero sobre todo van a ser más felices, porque cuando la mente empieza a rumiar, a generar pensamientos negativos de forma continua, van a poder pararlo. Esto es un aspecto que quiero insistirles. Esto es un poco lo que vamos a trabajar con Mindfulness. Insisto, hablaremos más la segunda, la tercera y la cuarta sesión. Hoy, dado el contexto que tenemos, ¿no?, de crisis, de esta crisis sanitaria, quería plantearles qué es una crisis, cuáles son sus características y, de alguna manera, qué podemos sacar de positivo de ellas, ¿eh? Crisis hay muchos tipos, ¿no? Estamos en una crisis sanitaria, en una crisis económica, puede haber otros tipos de crisis como guerras. Esos son, digamos, crisis globales, pero uno también tiene crisis personales, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad importante que limite mi vida es una crisis, o un divorcio, por ejemplo, puede ser una crisis, o una crisis económica personal, ¿no? Si yo me quedo arruinado en mi trabajo, como autónomo o lo que sea, es una crisis personal. Esta es una crisis colectiva. Pero en cualquier caso, colectiva o personal, las crisis suelen tener una serie de características. Una crisis
suele ser impredecible. Es decir, uno siente que las cosas van bien, que todo tiene un curso adecuado a lo que él querría, y en un momento dado aparece la crisis. Creo que un buen ejemplo es la crisis que estamos viviendo actualmente sanitaria, ¿no? ¿Quién nos iba a decir hace 2 meses, ni siquiera cuando empezaron los primeros casos en China, que esto nos afectaría y que tendría este impacto? Era inimaginable. Junto a esa impredictibilidad estaría la rapidez de la instauración, ¿no? Es algo que generalmente aparece rápido, ¿no? Ya hemos visto, en pocas semanas hemos pasado de llevar una vida prácticamente normal a llevar una vida que jamás nadie de nuestra generación había llevado, confinados en casa, algo inimaginable. Ambos aspectos suelen ser habituales, impredecible y de rápida instauración, porque eso es lo que hace que sea difícil de prevenir, ¿no? Si algo es predecible o si algo se instaura lentamente, es más fácil prevenirlo, ¿eh? Las crisis en general son impredecibles y rápidas, ¿no? Otro aspecto nuclear de la crisis es que cambia nuestro estilo de vida, ¿no? No tiene nada que ver la vida que llevamos ahora con la que teníamos antes de que hubiese la alarma sanitaria. Podíamos salir, podíamos estar con los amigos, podíamos hacer una vida normal. Nada de eso ocurre ahora y sin comentar el impacto económico que no existía. No había una crisis económica en ese momento, estábamos en un periodo de más o menos crecimiento, desde luego de bonanza, de crisis, pero que seguramente. Y un cuarto aspecto clave también es que no podemos cambiarla. Es decir, ninguno de nosotros, desde luego a nivel individual, puede hacer nada, ninguno de ustedes que me escuchan, yo, no podemos hacer nada especialmente impactante. Lógicamente, las recomendaciones que sigamos, lo que nos dicen las autoridades sanitarias, etcétera. Pero, aun con todo, no vamos a poder cambiar espectacularmente la crisis ni a nivel individual ni a nivel social. Más quisiera el gobierno de turno poder hacer así y que desapareciese. Sería, vamos, la ilusión de cualquier gobernante, pero no es fácil. Como no podemos cambiarla, como no tenemos control, hablaremos de esto cuando comentemos la aceptación, hay que aceptar. Hay que aceptar que hay esta crisis y hay que aceptar todo este impacto y todo lo que nos está ocurriendo. Por eso la aceptación, verán que dedicamos 2 sesiones porque es muy importante. Las crisis van a producir un impacto emocional. Está bastante descrito en general el tipo de impacto que produce. Muy simplificado sería lo que les voy a comentar aquí. En primer momento produce perplejidad, ¿no? Es decir, uno no cree que eso pueda estar pasando. Hay una negación. Incluso aunque los datos empiecen a mostrar que esto va en serio, a haber una negación. Cuando empezaron los primeros casos en China, ¿quién de nosotros pensaba esto, ¿no? Cuando empieza la cosa a complicarse, sigue habiendo perplejidad. Hemos visto como algunos dirigentes mundiales, ¿no? Aun cuando ya Italia estaba mal o nosotros estábamos mal en España, seguían negando que eso pudiese pasar en sus países, ¿no? Pero esto es una reacción humana normal. Es una forma de protegerse, de defenderse, ¿eh? De las siguientes reacciones suelen aparecer la ansiedad o el miedo. Es decir, uno empieza a ser consciente de que esto va en serio, de que esto va a ocurrir y, lógicamente, tiene miedo al futuro, algo negativo que nos puede ocurrir. Podemos quizás desarrollar la enfermedad, aunque no la desarrollemos, habrá un impacto económico y eso produce ansiedad, que es miedo a algo negativo que pueda ocurrir en el futuro. Cuando hay estas situaciones de crisis, normalmente los seres humanos nos volvemos como niños, ¿no? Es como que perdemos la estabilidad, perdemos la seguridad. En psicología le llamamos a eso una regresión. De alguna forma, se produce una búsqueda de ayuda externa. Se espera que otros nos ayuden, o si tenemos creencias espirituales o religiosas, que igual hasta ese momento no eran muy evidentes, en estos momentos de crisis se dispara, ¿no? Es una especie de esperanza de encontrar ayuda fuera de nosotros, en alguien externo o más poderoso. Si la crisis se mantiene, puede dar lugar a una depresión, ¿no? Porque va a producir agotamiento emocional, tristeza. E incluso cuando se resuelve, porque lógicamente esto se resolverá dentro de unas semanas, pues volveremos a salir, aunque sea progresivamente, etcétera, muchas veces queda impacto, ¿no? Es muy probable que las sociedades que queden después de esta pandemia, pues van a tener más inseguridad, más miedo, por ejemplo, a los viajes, a las aglomeraciones, etcétera. Ya veremos, pero suele quedar después
de la crisis de las Torres Gemelas hubo un cambio espectacular en todo el sistema de seguridad de los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Por ese miedo, por esa inseguridad. Este es el impacto emocional que producen las crisis, ¿no? Este serían los aspectos negativos. Yo creo que los tenemos todos bien claros, no hace falta insistir mucho en ello. Pero quizás no se insiste suficientemente en los aspectos positivos de las crisis. Fíjense que este tema de ver lo positivo y lo negativo es muy de mindfulness, es muy de aceptación, pero es la vida. Es imposible, nosotros decimos, que haya algo positivo sin que haya algo negativo o de que una situación negativa no tenga también un aspecto positivo. Es imposible, porque como la mente tiene esa visión dicotómica, blanco-negro, bien o mal, va a ver esos aspectos positivos, negativos en cualquier situación, ¿no? Luego insistir un poco más en eso. Los aspectos positivos también quiero insistirles en que no necesariamente compensan los negativos. Quiero decir que los aspectos negativos de esta crisis, lógicamente, van a ser los fallecidos, las enfermedades, etcétera, etcétera. Eso no es compensable. Pero, indudablemente, sobre todo si nosotros queremos, si nosotros nos preparamos, podemos ver aspectos positivos, ¿eh? Esto es un poco lo que estamos intentando, sacar los aspectos positivos. A nivel individual, a nivel social, también podrá haber aspectos positivos, ¿no? Uno de los aspectos positivos puede ser una mayor conexión entre las personas, una mayor sensibilidad al sufrimiento de otras personas, que se desarrollen más los sistemas de protección social, etcétera, etcétera. Puede haber aspectos positivos sociales, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en los aspectos positivos individuales, como cada uno de nosotros puede sacar aprendizaje. Fíjense que uno de los primeros temas es que la crisis nos obliga a parar. Todos hemos parado. Yo, es algo que todo el mundo me está comentando, ¿no? No puedes trabajar, si puedes trabajar, haces teletrabajo, pero es menos intenso. Muchas de las actividades que tenías han cerrado, muchos no sé, negocios, conferencias, congresos, etcétera. En fin, tenemos que parar. No queda más remedio. Nos paran desde fuera. Y eso nos permite salir del piloto automático. Cuando hablemos el próximo día de mindfulness, verán que el piloto automático es una característica que insistimos. Nosotros estamos continuamente pensando y eso hace que apenas podamos planificar, que apenas podamos disfrutar de lo que pasa en el día a día, porque nuestra mente está siempre funcionando, ¿no? Ahora, debido a ese parón, hay menos pensamientos. Puede haber pensamientos negativos sobre lo que está ocurriendo, pero hay menos pensamientos de piloto automático, hay menos automatismo. Y nos va a dar un espacio, un tiempo, si queremos, para pensar, para reflexionar, para decir, bueno, ¿qué hago? Ese tiempo es el segundo aspecto que podemos utilizar de muchas formas. Algunas de las recomendaciones, por supuesto, es utilizarlo con los seres queridos, ¿no? Si vivimos con familia, pues vamos a tener mucho más tiempo para estar en familia, con todas las dificultades, ¿no?, que produce el confinamiento. Sería un aspecto muy positivo. Y como también tenemos tiempo, va a ser una opción para poder estar más tiempo con nuestros amigos, bien por teléfono, por Skype, por Zoom, o como sea, pero podemos disponer de más tiempo para estar hablando con los amigos, aunque sea online. Ese tiempo también nos va a dar posibilidades de dedicarnos a cosas que muchas veces en la vida diaria no podíamos hacer porque no teníamos tiempo, ¿no? Desde aficiones de todo tipo hasta nuevas inquietudes. Quizás puede ser un momento para aprender algo, para hacer un curso nuevo, una formación nueva, ¿no? Puede ser un momento para planificar qué aspectos de mi currículum profesional o de mi vida personal quiero modificar o ampliar. El tercer aspecto es el que yo más les quiero insistir y es el que más liga con mindfulness, con la resiliencia y con todo lo que estamos hablando, que sería que las crisis, como nos remueven, nos sacuden y nos confrontan con el hecho de que no tenemos control en última instancia de muchas cosas, nos permite identificar lo que es importante. ¿Qué es importante para nosotros? ¿Qué es lo que queremos hacer en la vida? Ese es un buen momento para parar y darse cuenta. Estos son los aspectos positivos de las crisis. Les invito a profundizar más en ellos, sobre todo en el último. Vosotros ya los van viendo, pero sobre todo en el último. En la psicología actual hay un tema que se está desarrollando cada vez con más intensidad, que es lo que se denomina el sentido de la vida,
que va asociado también a valores. Sentido de la vida podría definirse como el grado en que una persona da sentido a su vida, cree que tiene un propósito general, siente que tiene una función. Es lo que la gente trata de hacer, aspira a lograr, pero no es un objetivo concreto, parcial, ¿no? De, no sé, aprobar una posición, tener un trabajo, no. Es como el legado que uno dejaría a lo largo de su vida. ¿Qué es lo que deja a otros? ¿Qué es lo que deja a la siguiente generación? ¿Eh? La sensación de que su vida tiene un propósito y va más allá de uno mismo. Fíjense que esto que les estoy diciendo es un tema muy importante. ¿Eh? La mayor parte de la gente jamás ha reflexionado sobre esto. Yo soy psiquiatra y cuando una persona tiene, por ejemplo, una enfermedad importante, ya no digo mortal, sino una enfermedad que le cambia mucho la vida, entra en crisis. Y uno de los aspectos que es importante es si tiene o no un sentido de la vida. Si tiene un sentido de la vida va a poder llevar mucho mejor la enfermedad, esa crisis. Pero si no lo tiene, esa crisis es posible que pueda poner, ¿no? Por eso es tan importante tener un claro sentido de la vida. Actualmente en psicología se piensa que sin un sentido de la vida claro, definido, es mucho más difícil ser feliz de una forma estable. Porque ven que un claro sentido de la vida se asocia a mayor bienestar psicológico, a menos trastornos psiquiátricos y a una mayor resiliencia. La resiliencia sería la capacidad de afrontar de forma exitosa, de superar las circunstancias negativas que nos han ocurrido en la vida. Y esta crisis, sin duda, será una de las cosas negativas que nos han ocurrido en la vida. Para poder ver bien nuestro sentido de la vida, es importante la perspectiva, ¿no? Para saber lo que es importante se requiere perspectiva, se requiere distancia, ¿eh? Eh, en psicología se habla mucho de la perspectiva cuando el hombre llegó a la Luna. Fue un momento muy interesante, ¿no? La NASA eh, llevó a la población de forma gratuita, ¿no?, algunas de las fotos que los astronautas habían sacado desde la Luna, donde se veía la Tierra. Fue un fenómeno interesante ver que los astronautas, cuando llegaron completamente diferentes, con una sensación de conexión, de espiritualidad, de, de valorar lo que era realmente importante. Y ellos decían que era porque habían podido ver la Tierra como algo tan pequeñito, tan lejano, tan minúsculo dentro del universo, que habían desarrollado esa sensación de perspectiva, de que no tenía sentido que los seres humanos peleásemos entre nosotros, etc. Esa perspectiva es muy importante, ¿eh? La perspectiva también nos sirve, por ejemplo, cuando estamos en la cima de una montaña, podemos ver todo lo que hay allí. Esa visión es imposible tenerla desde abajo, porque uno está absorbido por el paisaje, no tiene la perspectiva que se tiene en la cima de la montaña. Pues bien, en nuestra vida pasaría exactamente lo mismo. Les pongo un ejemplo. Recuerden cuando eran jóvenes, cuando eran adolescentes, quizás iban al instituto. Recuerden alguna de las situaciones que pasaban en aquel momento, ¿no? Si uno sacaba malas notas, suspendía un curso, si le dejaba un noviete, una novieta de la época, aquello era algo terrible, algo que producía un sufrimiento increíble. Con la perspectiva que tenemos ahora, con 30, 40, 50 años o más, los que sean, cuando uno recuerda eso, lo recuerda con una sonrisa, con gracia, ¿no? Como diciendo, sí, qué importante era aquello en ese momento y sin embargo, en este momento, con la edad que tengo, 30, 40, 50, visto en perspectiva, es muy poco importante. Pues bien, lo mismo ocurrirá con lo que nos está pasando en este momento, ¿eh? En este momento, pese a que tengamos una crisis, antes de la crisis, también lo que hacíamos nos parecía muy importante. Pues bien, todo eso, cuando seamos ya mayores, cuando tengamos 70, 80 años, ¿eh?, ya seamos ancianos, y lo que está ocurriendo ahora, 30, 40, 50 años, nos parecerá menos importante porque tendremos la perspectiva de toda nuestra vida. Fíjense que cuando queremos valorar nuestra vida, nuestro sentido de la vida, la perspectiva nos la da ponernos al final de nuestra vida. Yo he tenido la suerte de poder trabajar mucho con ancianos, también a veces con enfermos terminales, y muchos de ellos veían con claridad en ese momento lo que era importante en la vida. Pero ¿cuál era el problema? Que muchas veces no habían podido ser coherentes con eso que era importante, ¿no? Pienso, por ejemplo, a un varón, ¿no?, con 70, 80 años, ya al final de sus días, que me decía, sí, doctor, para mí lo más importante en la vida era mis hijos, pero por desgracia estuve todo el tiempo trabajando y me perdí
su infancia, su adolescencia, me perdí toda su juventud. Y ahora que lo veo claro, ya es tarde, no puedo cambiar. Pues bien, esto es lo que nos puede ayudar las crisis, a separar la paja del grano, a tener perspectiva, a subirnos a la luna y ver la tierra, a la montaña y ver el valle, ver toda nuestra vida y decir, esto es lo importante. Y a esto voy a dedicar más mi tiempo. Porque junto a tener claro el sentido de la vida es importante la coherencia. Es decir, sentir que dedicamos tiempo a lo que es importante, que somos coherentes con nuestro sentido de la vida. Para ello, lo que solemos hacer en Mindfulness es esta práctica que les invito a hacer. Es una práctica corta, pero potente, que les permitirá conectar de alguna forma con ese sentido de la vida, ¿no? Les invito a adoptar la postura que hemos dicho anteriormente, plantas de los pies, bien apoyadas en el suelo, espalda recta, ojos cerrados, manos apoyadas en las piernas. Pueden hacer alguna respiración consciente, sentir el cuerpo relajado, cómodo. Y les invito a que se imaginen a ustedes mismos, ustedes con edad de 18 o 20 años, cuando eran unos adolescentes ya jóvenes, ¿no? En lo mejor de la vida, en la flor. Imagínense con el aspecto físico que tenían entonces, seguro que imponente, ¿no? Es lo que tiene la juventud, una ropa que llevaban entonces, recordando cómo era un día de su vida. 18 o 20 años, estaban en la universidad o estaban ya trabajando, vivían con sus padres, piso, solos, colegio mayor, y sobre todo cómo era el día a día, con 18 o 20 años, ¿qué hacían? Si pueden conectar un poco con su vida entonces, les invitaría a pensar, ¿qué era lo importante para ustedes en ese momento? Con 18, 20 años. A esa edad, 18, 20 años, todo es posible. La vida es un libro abierto, de par en par. ¿Qué es lo que querían hacer entonces? ¿Qué era lo importante en la vida? ¿Cuáles eran sus ilusiones, sus valores, su sentido? Les invito a identificarlo, a hacer una frase con eso. Poder decir, pues cuando yo tenía 20 años, lo importante para mí, lo que yo quería hacer en la vida era tal, tal y cual, y guardarlo en su memoria. Si han podido hacer esa frase, pueden ir a la respiración, dejar pasar pensamientos y emociones, deshacer la imagen. Ahora les invito a dar un salto más, 40 años aproximadamente. Si ya lo han pasado, recuerden cómo era su vida, o si tienen más o menos esa edad o todavía no la tienen, imaginen cómo será su vida o piensen cómo es su vida ahora, si es la edad que tienen. De nuevo, recuerden o imaginen su aspecto físico a esa edad, 40 años, su trabajo entonces, qué es lo que hacían o qué es lo que harán, qué es lo que hacen, y también su vida, con quién viven, dónde. Intenten construir un día normal de su vida a los 40 años. Insisto, tanto si han pasado esa edad como si la tienen ahora o si todavía no han llegado, como imaginan que será su vida a los 40 años. La vida a los 40 años es interesante porque hacia esa edad uno empieza a darse cuenta de que algunas de las cosas que quería, que le hacían ilusión, que quería conseguir en la vida, no va a ser posible. Y esa es parte del origen de la crisis de los 40. La toma de conciencia de que algunos de nuestras ilusiones, de nuestros objetivos en la vida no se van a cumplir. Les invito a pensar con 40 años cuál será si no han llegado a esa edad, cuál fue, si es que ya han pasado esa edad, o cuál es, si tienen más o menos esa edad, lo importante en la vida. ¿Qué pueden hacer una frase? A los 40 años, lo importante en la vida para mí era, es o fue tal o cual cosa.
Si han podido hacer la frase, podemos ir a la respiración, dejar pasar pensamientos y emociones. Y les invito a dar un salto más. Imagínense ustedes con 65 años, el aspecto físico que tendrán, con quién vivirán, qué harán. Imagínense esa edad más o menos, que será cuando se jubilen, si todo va bien. En ese momento en que el trabajo ya no será tan importante en su vida, el trabajo que es uno de los aspectos que estructura nuestra vida, nuestros valores, es algo que nos da identidad. En ese momento, cuando se jubilen, cuando ya el trabajo pase a ser algo secundario, terciario en su vida, ¿qué será importante para ustedes en la vida? ¿Qué será? Lo que quieran hacer, lo que sea valioso. Les dejo unos segundos que pueden hacer una frase del tipo, cuando tenga 65 años o así, cuando me jubile, lo importante para mí en la vida será tal, tal. Cuanto más jóvenes, evidentemente, más difícil es ponerse en esa situación, pero les invito a hacer ese esfuerzo, porque es realmente valioso, interesante. Si han podido hacer la frase, vamos a la respiración, dejamos pasar pensamientos y emociones. Y acabamos con una última imagen donde se pueden ver ustedes con 75 años, o quizá alguno más. ¿Qué aspecto físico tendrá entonces 75 años? De nuevo, cuanto más jóvenes sean, más difícil. Pero pueden imaginarse a esa edad. ¿Con quién vivirán? ¿Dónde? ¿Cómo será un día normal de su vida? Con esa edad, 75, 80 años, uno ya tiene la perspectiva de toda su vida. Piensen los años que hará que ha ocurrido esta crisis. 20 años, 30 años, 40 años. Seguramente igual que está casi olvidada esta crisis. Por eso les pregunto, a esa edad, 75 años, ¿qué será lo importante en su vida? ¿Qué será aquello que digan, he llevado una vida que vale la pena? He hecho lo que tenía que hacer. Mi vida ha tenido un sentido. ¿Qué será aquello que quieran dejar a las personas que les sigan, a las siguientes generaciones? A sus hijos si han tenido, o a las personas que les sobrevivan. Eso es su sentido de la vida. Esos son sus valores. Eso es lo importante para ustedes. Les invito a que lo escriban en una frase. Al final de mi vida, con 75 años, cuando sea anciano, lo único que será valioso para mí, lo único a lo que le daré importancia en la vida, será tal, tal y cual. Les invito a poder hacer una frase sencilla. Pero si la pueden hacer, esa frase yo les invitaría a que se levantasen todas las mañanas con ella. Porque ese es su sentido de la vida. E independientemente de las circunstancias adversas que puedan tener, como esta crisis sanitaria, si tienen un claro sentido de la vida, van a estar siempre protegidos, van a tener siempre un norte, una estrella que seguir. Y para terminar les preguntaría, vuelvan a la edad que tienen ahora, 30 años, 40, 50, los que sean, y piensen, si sigo la vida como la estoy llevando ahora, sin ningún cambio, creo que al final de mi vida habré sido coherente, habré hecho lo que tenía que hacer, habré cumplido ese sentido de mi vida o no, o tengo que hacer algunos cambios. Les dejo unos segundos reflexionando eso porque es muy importante. Ese es quizá el gran aprendizaje que puedan hacer de esta crisis. Ver lo que es importante en sus vidas, su sentido de la vida, y ver si van encaminados o tienen que hacer algún cambio. Este momento puede ser clave, nuclear. Tienen tiempo para parar, para reinventarse y para decidir qué quieren hacer con su vida y si quieren ser coherentes con su sentido de la vida. Les dejo unos segundos y al ritmo que quieran pueden ir volviendo, abriendo los ojos. Y fíjense que este sería el mensaje. ¿Qué nos quedará de esta crisis? Piensen en crisis individuales. Yo por mi profesión estoy muy acostumbrado a verlas. Personas que salen de una depresión o de un divorcio, por
ejemplo, y las opiniones son muy diferentes. Más o menos para la mitad de ellos, una depresión, por ejemplo, es lo peor que les ha pasado en la vida, porque les da una sensación de fracaso, de culpa, de no haber sido capaz de superarla, de estigma. Pero para quizás la otra mitad de las personas, una depresión es lo mejor que les ha pasado en la vida, porque les ha permitido parar, darse cuenta de lo que es importante y a partir de ahí dirigir su vida en ese sentido, ¿eh? Para ser coherente con el sentido de su vida, para ser coherente con sus valores. Por tanto, con un divorcio igual, para mucha gente es lo peor que les ha pasado en la vida, para otros ha sido una liberación y una oportunidad de crecimiento, de ver lo que es importante y valioso. ¿Cuál es la realidad? ¿Es lo peor o es lo mejor que les ha pasado en la vida? Lo que ustedes quieran, porque depende de ustedes. Lo que les quede de esta crisis va a depender también de ustedes. Y esto es lo que intentamos transmitir, que puede ser una excelente oportunidad de crecimiento, ¿eh? Más allá del negativo impacto sanitario y económico que tendrá a nivel social y también individual, a todos nos afectará, pero a nivel personal el impacto dependerá sobre todo de nosotros y de esta capacidad de resiliencia, ¿eh? Por eso en los próximos días vamos a utilizar mindfulness y aceptación para poder crecer con esta crisis, para poder salir adelante, para poder verla en perspectiva cuando seamos ancianos y decir, tuvimos una crisis única porque realmente lo que estamos viviendo no lo ha vivido nadie de nuestra generación, pero fuimos capaces de sacar lo positivo, de crecer en ese entorno aparentemente negativo. Fuimos capaces de generar resiliencia, fuimos capaces de aprender de ello. A esto es a lo que les invitamos en las próximas sesiones. Muchas gracias.